bueno, muy bueno para con nosotros. Amén. Entonces, en el día de hoy, gloria al Señor, les voy a invitar a que vayamos a la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Quiero que me acompañen al capítulo 4 de Primera de Corintios. Capítulo 4 de Primera de Corintios. Y vamos a estar leyendo los versículos del 14 al 17. Quizás muchos de ustedes están familiarizados con esta escritura, pero nos va a servir para establecer, ¿verdad?, el fundamento de lo que queremos hablar en este día. Amén. La semana pasada, el ministro Bardo nos estuvo presentando ciertos principios de la paternidad, y en medio de esta serie que hemos comenzado, la identidad de los hijos, hoy pues yo quiero, ¿verdad?, seguir construyendo sobre lo que ya él estableció, porque queremos, ¿verdad?, ir creciendo en el conocimiento de esto, y que esto eventualmente cree conciencia en nosotros de cómo debemos vivir en Cristo Jesús. Amén. No es que chocamos en los principios, no es que nos competimos en los principios, sino que cada uno vamos edificando sobre una verdad. Amén. Entonces, en esa verdad queremos comunicarla para que usted sea establecido, sea empoderado, gloria al Señor, y sea instruido en ella, y a la misma vez usted pueda vivir por estos principios y comunicarlos. Así que vamos a la palabra del Señor, todo el mundo en su pie, ¿verdad? Si pueden, gloria al nombre de Jesús. Me acompañan a Primera de Corintios capítulo 4 y vamos a leer de los versículos 14 al 17, y la palabra lee así: con la bendición del Trino Dios. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito les enviaré a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor, y él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Que el Señor añada bendición a su palabra. Se pueden sentar. En el día de hoy, como acabo de decir, vamos a estar construyendo en esta verdad, y traigo como tema identificando un hijo espiritual. Identificando un hijo espiritual. La semana pasada el ministro nos estaba diciendo y yo estableciendo la importancia que hay de entender lo que la paternidad representa. Y claro que para cada uno de nosotros debemos mirar bien en este asunto bíblicamente, y debemos posicionarlo dentro del pacto que corresponde, pero entendemos que donde se establecen hijos tiene que haber siempre un padre. Amén. Entonces la palabra del Señor nos enseña, y en esta figura, ¿verdad?, Cristo mismo representando en calidad de hijo, enseñó que todos nosotros ahora por medio de él tenemos un padre espiritual. Amén. Entonces la provisión de Cristo para la salvación de la humanidad no solo tuvo la intención de restituir una naturaleza espiritual en aquellos hombres que escuchan el mensaje del evangelio, sino que también él vino a restablecer una identidad en nosotros para que ahora estemos en posición de ser llamados hijos de Dios. Y aún la Biblia dice más, porque la Biblia nos dice que al Cristo restaurar esta identidad nos ha puesto como herederos y coherederos juntamente con Cristo. Entonces, esta identidad que hemos adquirido por medio de la nueva vida determina
¿quién soy yo? ¿Quién soy? ¿A quién pertenezco? Y lo que realmente o legalmente me ha sido otorgado ahora que estoy en Cristo Jesús. Y esto es lo que la identidad va a ir definiendo en nosotros. Vas a entender quién eres. Vas a entender a quién le perteneces. Y vas a entender qué fue lo que Él te ha entregado una vez que Cristo Jesús llega a nuestra vida. Entonces, además debemos entender que esta nueva identidad ha unido a todos nosotros, que somos los proclamados hijos de Dios, con la paternidad directa de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de paternidad, el término paternidad representa o significa el estado continuo de ser padre. Y esto para mí habla y declara una gran verdad, porque cuando yo miro el estado continuo de ser un padre y ahora estamos siendo identificados con nuestro Padre Celestial, entiendo que hemos recibido el beneficio de tener un Padre que permanece en una relación progresiva con todos sus hijos. O sea, cada día nuestra relación crece más y más y más por aquello que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Entonces ahora tenemos un Padre que no tan solo nos ama, nos bendice, sino que también nos representa en todo lo que hacemos, y esto por los méritos de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces ahora yo tengo la seguridad de que yo camino con un Padre eterno. Ahora yo tengo la seguridad de que estoy en Él. Ahora tengo la seguridad de que cuando yo clamo hay alguien que me escucha. Tengo la seguridad de que hay alguien que ha bendecido mi vida, y como lo declara el apóstol Pablo en la epístola a Efesios, dice: me ha bendecido no con cualquier bendición, sino con toda bendición, dice, en los lugares celestes por medio de Jesucristo. Amén. Entonces ahora nosotros caminamos como gente empoderada en una bendición, como gente que hemos sido transformados, como gente que ahora tenemos una legítima paternidad, oh gloria al Señor, de Dios en nosotros. Y esto para nosotros nos debe causar gozo, nos debe causar alegría, porque de esta manera, cuando recibimos la paternidad divina, esa paternidad removió todo espíritu de orfandad que había en nosotros por la obra terminada de Cristo en la cruz. Entonces ese espíritu de orfandad fue removido. La vieja identidad que cada uno de nosotros teníamos cuando estábamos, gloria al Señor, declara la Biblia, en aquella naturaleza de pecado que antes gobernaba en los hijos de desobediencia, como lo declara Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, diciéndonos que Él nos dio vida a nosotros cuando antes estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquellos que están lejos de Dios, aquellos que no han recibido la vida de Cristo, aquellos que no quieren una relación con este regalo precioso, con la gracia manifestada de Dios hacia su vida, ellos todavía viven en desobediencia. Pero para todos aquellos que han creído en Él, la palabra dice, declara en Juan, que hemos sido constituidos, hemos sido establecidos, se nos ha dado el honor de ser llamados hijos de Dios. Entonces usted hoy aquí no está en calidad de un pecador perdonado, sino en calidad de un hijo y un heredero de Dios. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso a Cristo por eso? Entonces la instrucción apostólica en esta epístola sobre la identidad comienza con un consejo de parte del apóstol Pablo, señalando lo que realmente identifica a un hijo en la fe con aquellos que Dios ha constituido como padres espirituales y que establecen los fundamentos del evangelio del reino en sus vidas. Por ello el apóstol comienza diciéndonos o declara: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio.
Qué maravillosa verdad. En sencillas palabras, el apóstol plantea el argumento de que Dios en Jesucristo le había elegido, le había establecido para engendrar hijos en la fe. Cada uno de nosotros, ahora en el amado, tenemos esta potestad de podernos establecer como un padre espiritual en la vida de alguien. Es más, hemos sido encomendados por Jesús desde el día que Él dio la gran comisión. Él dijo, ir por el mundo, predicar este evangelio a toda criatura. Él también nos dijo, ir por el mundo y hacer discípulos. Entonces quiere decir que la responsabilidad del creyente va más allá de simplemente decir Jesús te ama. Cuando nosotros declaramos la palabra del reino, cuando declaramos el evangelio de la gracia de Dios, comenzamos, aleluya, a trabajar también en el corazón de la gente. El problema de la iglesia moderna es que a veces queremos predicar y predicamos y predicamos y predicamos y nos olvidamos de dar un seguimiento espiritual. Pero qué bueno como lo hacía la iglesia primitiva. Dice que ellos se reunían en las casas, hacían oraciones juntas, participaban todos de la misma, de la comunión, de la cena, del pan. Eso es dar continuidad a lo que estamos trabajando. O sea, un labrador cuando sale al campo a sembrar, no sale a regar semilla como decimos nosotros en Puerto Rico. No tiramos al azar, no tiramos a lo loco, sino que tiramos la semilla con intención, entendiendo que cuál es la voluntad del Padre de traer crecimiento. Entonces debemos enseñar un interés en aquellos que estamos trabajando. Porque yo tengo interés, y al igual que Dios tiene interés, de que ellos también sean salvos. Por eso es que día a día tenemos que trabajar en nuestra familia. Por eso es que todos los días tenemos que continuar, gloria al Señor, predicando en tiempo y fuera de tiempo, declarando la verdad de Dios sobre ellos. Gloria al Señor. Muchas veces quizás no te querrán oír, pero tú debes declarar la bondad de Dios. Debes buscar la manera de dar continuidad a aquello que Dios ya comenzó por la fe en la vida de ellos. Porque yo sé que aunque no los veamos quizás sentados en las bancas de un templo, yo sé que la obra que ya Dios la comenzó en el corazón de ellos, y la palabra me enseña que lo que Dios ya comenzó, Él lo va a terminar. ¿Cuántos lo creen así? Yo creo que esa obra ya está terminada en Cristo Jesús. Esa obra está determinada en Cristo Jesús. Y un día esa palabra ha de germinar en el corazón y va a dar el fruto de crecimiento que todos queremos ver. Gloria a Dios. Entonces Pablo entendía cuál había sido su asignación, lo que le había sido otorgado de parte de Dios ahora en Cristo Jesús. Y Pablo desea mostrar cómo un padre espiritual da continuidad a la obra del ministerio y de Cristo, instruyendo, estableciendo y formando hijos conforme al diseño e intención que le ha sido revelado por su Señor Jesús. Entonces Pablo procede en las líneas de estos versos que nosotros acabamos de leer, procede a establecer varios principios que identifican lo que un hijo espiritual verdaderamente debe ser. Y la primera referencia apostólica que él hace, la vemos en el hecho de cuando comienza escribiendo en el versículo 14, y quiero que me siga ahí. Pablo dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos y amados. Todos sabemos la problemática que había en la iglesia de Corintio. Sabemos, ¿verdad?, cómo los fundamentos estaban siendo distorsionados dentro de ellos. Habían disensiones, habían problemas, habían luchas, no muchas cosas diferentes de las que vemos hoy. Pero Pablo estaba corrigiendo, gloria al Señor, bajo la autoridad que Dios le había otorgado. Porque el sentir de un padre es que formar la mentalidad, formar, gloria al Señor, el carácter de lo que un hijo de Dios debe ser. Amén, gloria al Señor. El propósito nuestro
aquí en este lugar cuando nos reunimos a recibir las enseñanzas, no es, gloria al Señor, de tener una iglesia de entretenimiento, una iglesia, gloria al nombre del Señor, donde nosotros veamos mucho activismo religioso. Eso no es lo que nosotros estamos buscando. Lo que queremos ver es que el carácter, la identidad de un hijo se forme, donde nosotros podamos complementar el diseño que ya fue establecido en el amado desde la eternidad. Amén. Esa es la intención. Claro que quisiéramos ver los templos llenos, pero ¿de qué nos vale ver templos llenos si no hay gente transformada? Tampoco comparto la idea que muchos han predicado por ahí en mucho tiempo. Dice, aunque tenga 5, pero para el cielo. O que Dios lo que quiere son esos 5. No, Dios quiere la salvación del género humano. Dios quiere establecer el carácter de un hijo en cada uno de nosotros. Dios quiere revelarse como un Padre eterno para nosotros. Entonces Pablo le escribe a los corintios como a sus hijos en la fe, para mostrarles que como un padre espiritual, Él le ama y que su interés es cuidar que nada interrumpa su caminar y el disfrute de la nueva vida que ahora ellos han recibido. Eso es lo que un padre realmente hace. Ese debe ser el interés de todo líder, de todo mentor, de todo pastor, de todo ministro. Nosotros la preocupación nuestra, gloria al nombre de Jesús, es que nosotros podamos disfrutar al máximo lo que ahora nos fue otorgado, que podamos disfrutar la herencia que tenemos en gloria por medio de Jesucristo. Eso es lo que el Padre quiere para cada uno de nosotros. Amén, gloria al Señor. Entonces esto es lo que un verdadero padre espiritual procura en la vida de los creyentes, a los cuales el Señor le ha confiado y le permite ministrar. O sea, cada vez que yo me coloco en este lugar, o tengo un momento en el cual puedo enseñar algún principio de la palabra de Dios, la intención de mi persona hacia usted es edificar el carácter de un hijo, que cada día usted pueda hacer todo lo que debe ser en Cristo Jesús. Amén, gloria al Señor. Dígale al hermano que está al lado suyo, seamos todo lo que podamos ser en Cristo Jesús. Porque no hay nada que nos esté restringiendo. Sabemos que nosotros somos los que a veces nos estamos restringiendo de ser todo lo que debemos ser en el amado. Amén. Entonces, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 14, Pablo revela el corazón de lo que es un verdadero padre. Y miren lo que Pablo dice. He aquí, esta es la tercera vez que yo estoy preparado para ir a vosotros, y no seré una carga, dice el apóstol. Pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para los hijos. La Biblia del pueblo lee de la siguiente manera, y me gusta como interpreta esto. Dice, porque lo que yo busco no son sus bienes, sino a ustedes mismos. ¿Sabe lo que el apóstol está diciendo aquí? El interés mío no es lo que usted puede hacer por mí. El interés mío es lo que yo puedo hacer por usted. En cierta forma, una vez hubo una gran expresión en esta nación donde se decía, no es lo que la nación pueda hacer por ti, pero lo que tú puedas hacer por tu nación. Amén. Entonces es un principio que aún la gente sin el conocimiento de Dios han entendido, pero muchas veces nosotros los que debemos tener ya esa iluminación, que debemos tener ya ese conocimiento, a veces no lo demostramos. Lo que a veces estamos buscando, y el ministro hablaba la semana pasada de cómo muchas veces estos principios se utilizan para manipular ciertas cosas, para manipular a la gente, para extraer de la gente algo deseado. Pero nosotros lo que debemos buscar, lo que debemos desear es que la gente sea construida, en que la gente sea establecida, es que la gente tenga crecimiento, es que la gente tenga madurez en Cristo Jesús, es que ellos puedan ser, aleluya, verdaderamente representantes de un reino aquí en la tierra, que donde quiera que el mundo mire a la iglesia, vea a la iglesia como la alternativa del mundo, como la representación de Dios aquí en el mundo. Ese es nuestro interés.
No buscamos el verdadero padre espiritual. No está buscando, o el verdadero mentor, o el verdadero líder, como usted lo quiera llamar. No es aquel que está buscando aprovecharse de usted. Entonces el corazón de un padre debe mostrar un profundo sentir de que sus hijos espirituales avancen en la vida y en Cristo Jesús. A veces usted dirá: ay, Dios mío, ¿por qué el pastor sigue insistiendo tanto conmigo? ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué me dicen aquello? ¿Por qué? Porque yo quiero ver lo que usted avance. Yo quiero ver que usted madure. Yo quiero ver que usted crezca en Cristo. Yo quiero que usted manifieste, como dije anteriormente, la herencia que usted tiene ahora en el amado. Gloria al Señor. Que usted no se deje desviar ni confundir por ningún viento de doctrina que hay allá afuera ahora mismo, que están distorsionando los verdaderos fundamentos de la palabra de Dios y que están estancando a la iglesia y a mucha gente en un nivel donde lo que estamos viendo es pobreza espiritual. No vemos avance, no vemos crecimiento, no vemos realmente que estemos revelando una naturaleza que ya nos fue otorgada por la obra perfecta de Cristo. Entonces el hijo que comprende, y estoy hablando aquí en el principio ahora, que el hijo espiritual, este es el primer principio que Pablo muestra en este versículo, es que el hijo espiritual entiende el corazón de un padre. Entonces el hijo que comprende todo esto que le estoy hablando, que comprende lo que un padre espiritual representa en su vida, entiende que su corazón siempre está direccionado a buscar a promover y a buscar el bienestar espiritual en los hijos, porque ese es el corazón de un verdadero padre. Yo el viernes hablaba de que en el Antiguo Testamento, Jeremías, un versículo que me encanta mucho, Jeremías 29:11, me revela esto realmente, lo que es el corazón de un verdadero padre. Dios dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, o contigo, dependiendo de la versión que usted esté leyendo. Dice: planes de bienestar. O sea, son planes de bien. Dios quiere lo bueno para tu vida. Dios ha deseado lo bueno para tu vida desde el principio. Por eso es que Dios no se pudo quedar de brazos cruzados cuando vio al hombre salir de la intención, del propósito original. Él tuvo que enviar a su hijo Jesús para restablecer el orden de todas las cosas. Para que hoy tengamos la posición de hijos de Dios. Entonces el Padre siempre busca el bienestar. Por eso el apóstol Juan en la tercera carta dice en versículo 1, capítulo 1, versículo 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios y ese es el deseo de un padre espiritual. El padre espiritual se goza en los logros de sus hijos. El padre espiritual desea ver el avance de tu vida. El padre espiritual no quiere verte cabizbajo, no quiere verte abandonando la herencia. El padre espiritual desea que tu vida sea progresiva en la nueva vida que has adquirido en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros tenemos el proceso de lo que llamamos la santificación, porque la santificación cada día nos va perfeccionando a la imagen del Hijo. Amén. Entonces ese es el deseo nuestro. Es el deseo de verte avanzar, de verte crecer, de verte llegar lejos. Y por eso es que un buen padre espiritual siempre va a celebrar los gozos y el crecimiento de sus hijos y los de los hermanos en la fe. Un buen padre espiritual, un buen creyente, un buen hijo de Dios nunca le estorbará que el hermano avance, crezca o tenga. Esos espíritus de envidia, esos espíritus de avaricia que preservan en alguna gente no provienen de Dios. O sea, yo me gozo en que tú avances. Si Dios te permite ser rico, si Dios te permite tener riqueza, si Dios te permite tener logros espirituales, crecer en el amado, llevarte a lugares lejos, yo me voy a gozar contigo.
Yo me voy a gozar contigo porque yo estoy viendo el avance del reino, estoy viendo el avance de la obra de Cristo en el mundo, y yo por eso me contento. Yo quizás pueda llegar a 10 gente, pero cuando te veo a ti llegando a 1000 personas, a 10,000 personas, yo dije, yo también fui en él, porque aunque él pudiera tener 10,000 maestros, 10,000 tutores, 10,000, gloria al Señor, consejeros, yo en Cristo también lo engendré. Y el gozo de él es el gozo mío, porque estamos trabajando para una misma causa, con una misma intención. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Amén, gloria a Dios. Ese es mi deseo. Ese es mi deseo. Mi deseo, como así yo deseo para mis hijos, que ellos lleguen más lejos de lo que yo he podido llegar en la vida. Yo quiero ver también que mis hijos espirituales lleguen más lejos de lo que yo he podido alcanzar. Entonces un padre espiritual lo que hace es que yo oro por ti, yo te mantengo en mis oraciones. Pablo le escribía a los romanos, le decía, yo los tengo a ustedes en mis oraciones. Yo ruego por vosotros. No dice, yo me llené de celo y de envidia y de temores. Eso preserven a aquellos que todavía no han tenido la real experiencia de la nueva vida en Cristo. Por eso usted ve en muchos lugares, no aquí, en otro lugar, donde hay veces que se levanta alguien, donde vemos que Dios, mire, está haciendo cosas portentosas en la vida de ellos, y rápidamente se mete como un temor en la gente, como que me van a suplantar, me van a quitar, me van a robar algo. Déjame darte una noticia: lo que tú tienes, lo que tú has recibido, lo que estás haciendo, eso no te pertenece a ti, eso proviene del cielo. Juan dio este testimonio y dijo, cuando vinieron a traerle el chisme, mira, aquel que bautizaste al otro lado del río está bautizando y haciendo estas cosas. Juan dijo, mira, no hay ningún hombre que tenga nada que no le fuera dado del cielo. Esa debe ser la actitud de un buen padre espiritual. Amén. Que Dios te está usando. Mira, que Dios te siga usando con mayor gloria. Que tú tengas más alcance que tuve yo. Amén. Vamos a comenzar a celebrar como verdaderos hijos de Dios los logros de nuestros hermanos en la fe. Y especialmente tú, que puedes estar en la posición de convertirte en un hijo, un padre espiritual para alguien. Celébrale sus logros. Motívalos a avanzar en la nueva vida. Que ellos lleguen a la estatura del varón perfecto en Jesucristo. Entonces el hijo que de igual manera entiende su identidad en Cristo, también reconoce que el Padre espiritual, al igual que Dios, anhela su crecimiento. Miren lo que Efesios capítulo 4 versículo 15 dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. O sea, Pablo lo que deseaba ver en la gente era madurez. Hay gente que tiene problemas con eso. Por ahí hay lugares que prefieren tener gente inmadura dentro de los templos y no tener hijos maduros en el reino. Prefieren tener hijos emocionales a tener hijos maduros que entiendan lo que ellos poseen, que entiendan lo que les fue concebido por la obra de Cristo. Yo no estoy diciendo que no tengamos emociones. Lo que estoy diciendo es que el evangelio no podemos todo el tiempo estar actuando desde una posición almática y emocional. Que si me miran, si me saludan, ay, qué bueno, ese día me siento bien. Si no me dejan de saludar, ay, ya yo no vuelvo a la iglesia. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Ahora, si no te saludan, ¿sabes lo que tú haces? Como un hijo maduro, tú vas y le saludas y le deseas todo lo mejor, le deseas que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Yo quiero ver el crecimiento, estoy orando por ti para que Dios continúe haciendo cosas maravillosas en tu vida. Pasa cualquier cosa y nos enojamos. Y de ese tipo de gente, te voy a dar una noticia, están muchos lugares llenos. Por eso a la gente le incomoda el hecho cuando comenzamos a hablar de madurez. Pero Pablo siempre nos habló que en la madurez hay un acceso de herencia. Por eso dice, el hijo
o el heredero, en tanto que es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea el dueño de todo. O sea, y hay personas, que hay lugares, y hay liderazgo, y hay ministerios que prefieren tener a la gente en posición de niños y no en posición de herederos maduros. Te estoy hablando una verdad en el día de hoy. Entonces, nuestra motivación debe ser desear ver la madurez de los hijos en Cristo Jesús. Principio número 2 que Pablo presenta en este capítulo. El primero es que el hijo aprende a entender el corazón del padre. Ahora ustedes que están aquí, ¿verdad?, como nuestros hijos espirituales, cuando usted ve que estamos detrás de ustedes y tratando de animarle eso, no va a seguir pensando diciendo, ay, el pastor me está hostigando, ay, Dios mío, ¿por qué me molesta tanto? No, usted va a entender que cuál es el corazón de este padre hacia ustedes. ¿Qué es lo que yo deseo para usted? Porque en otros lugares no le importa si usted crece o no deja de crecer. Pero aquí sí nos interesamos por el crecimiento de su vida. Aquí sí nos interesamos en cómo nosotros ahora vamos a manejar la nueva vida que hemos adquirido en Cristo Jesús. Principio 2. Pablo lo presenta en el versículo 15. Y el principio que te quiero dar es que el hijo espiritual es formado y afirmado por la palabra del evangelio. ¿Tú quieres identificar un hijo espiritual? Tienes que mirar la formación que ha recibido por la palabra del evangelio de la gracia. ¿Sabes qué? El hijo que ha sido formado por la palabra del evangelio comprende que su vida ha sido establecida por la palabra de la cruz. Y la palabra de la cruz es algo muy importante para nosotros, porque allí está el comienzo de todas las cosas. En la palabra de la cruz, Pablo declaraba y decía que para el griego era locura, para el judío era tropiezo, pero quiero decirte que para nosotros fue la mayor bendición de nuestra vida. Yo no sé si tú estás aquí conmigo. Amén, gloria al Señor. La palabra de la cruz trajo transformación a mi vida. La palabra de la cruz restauró una relación con nuestro Padre eterno. La palabra de la cruz dio nacimiento a lo que hoy es la iglesia. Y Pablo decía, pues en Cristo Jesús yo os engendré por el evangelio. Esa palabra evangelio, la buena noticia, representa algo muy importante para nosotros. Es una declaración de poder. Te está diciendo quién ahora ha subido al trono. En la antigua Roma, ya yo le he hablado esto a la iglesia, en la antigua Roma, cada vez que subía un emperador al trono, se enviaba un heraldo por todo el imperio anunciando el evangelio. La buena noticia de que hay un gobernante. Y Pablo decía, por causa de aquel que ahora está sentado en el trono de tu corazón, es que tú tienes vida y tienes vida en abundancia. Entonces aquellos que han sido formados por la palabra del evangelio también entienden dónde está el lugar de su engendramiento, donde fueron concebidos. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que entender, el hijo, el verdadero hijo espiritual, entiende que ha sido concebido en la obra terminada de Cristo, que cuando Cristo dijo allí en la cruz, consumado es, estaba dando el nacimiento de la iglesia, de los hijos espirituales, de la familia de Dios. Te estaba moviendo, como declara Colosenses, nos movió de un reino a otro. Dice que nos introdujo ahora al reino de su hijo.
Tú fuiste movido de la situación que tenías anterior. Tú fuiste movido de aquel lugar de perdición, de aquel lugar donde era improductivo para tu vida, de aquel lugar donde todo lo que te señalaba era la condenación. Pero en Cristo Jesús tú fuiste ahora establecido en un reino de abundancia, en un reino de paz, en un reino donde sus leyes, donde sus estatutos, donde su gobierno establece realmente una vida fructífera en aquellos que lo aceptan. Y yo, mire, yo no sé usted, el viernes yo decía que nosotros, yo no sé por qué el cristiano se deja definir tanto por el tiempo. Y es algo que lo sigo repitiendo. Usted fue introducido en el año agradable cuando vino a Cristo. Usted vive en el mejor tiempo de su vida. No deje que nadie te diga lo contrario. Tú estás en tu mejor tiempo. No porque es el año 2019, es porque es el año donde yo todavía permanezco en el amado, donde yo entiendo, donde yo reconozco, donde ahora tengo la comprensión de lo que fue hecho por mí, y de acuerdo a eso yo estoy viviendo. Entonces aquellos que tienen, gloria al Señor, la identidad de hijo, entienden que ahora caminan, como le he enseñado a ustedes, en una posición de justicia. Cristo fue la justicia de Dios revelada a los hombres para traer a cada uno de nosotros nuestra justificación. Por eso Cristo resucitó. 1 Corintios 1:30 dice que por la obra de Él, dice que fuimos hechos justificación, santificación, redención. Oiga, todo lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora usted camina, gloria al Señor, entendido como que usted anda en una relación justa con su Dios. Ahora usted entiende que usted no tiene que estar ya buscando el cofrecito de las cosas pasadas, revolviendo los pecados de la vida pasada, que ahora todas las cosas fueron hechas nuevas en Cristo Jesús. Por eso Corintios declara: si alguno está en Cristo, o sea, te lo voy a poner en palabras más simples. Si alguno ahora tiene la identidad de hijo, ahora, gloria al Señor, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo fue hecho nuevo. Dígale al hermano que está al lado suyo: todo en tu vida fue hecho nuevo. Todo en tu vida fue hecho nuevo. Oh. Todo fue hecho nuevo. Todo fue hecho nuevo. Entonces, ¿por qué seguir caminando con una conciencia de pecado? ¿Por qué seguir caminando cabizbajo? ¿Por qué seguir siendo perseguido por esos pensamientos que no me dejan avanzar en la vida, cuando todas las cosas fueron hechas nuevas en Cristo Jesús? Mire, la intención de Cristo al morir fue erradicar la naturaleza pecaminosa. Ahora usted es un hijo justificado. Por eso usted es bendecido. Porque fue perdonado, fue declarado justo. Dice que se quitó de usted toda condenación, toda culpa, todo peso que llevaba usted, y Cristo lo llevó en la cruz por nosotros. Pablo declara en Gálatas que Él se hizo maldición por nosotros. Entonces Él llevó la maldición para que usted ahora viva en una novedad de vida, como Pablo lo presenta en el capítulo 8 de Romanos. Usted camina ahora en una nueva vida. I don't know if you're getting this, but usted está caminando en una nueva vida. Por eso la hermana, aunque estaba testificando aquello, no se concentre en lo que pasó en su vida pasada y cómo llegó a la prisión. Eso no importa. Eso es lo que menos importa. Ahora nosotros la abrazamos como una hermana justificada, porque por la sangre del Cordero, por el sacrificio de Cristo, por la obra completa y terminada del amado. Oh, mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios.
Y ahora andamos declarando que nuestro Dios es justo, que nuestro Dios es santo, que nuestro Dios ha sido bueno. Entendemos que todo lo que Él es, todo lo que Él hace, todo lo que Él dice es santo, es justo, es bueno para con nosotros. Andamos con otra mentalidad. Caminamos bajo otro espíritu. Cuando no tenías a Cristo, allá era donde estaba ese jueguito. ¿Me amas o no me amas? Ahora eres amado. Ahora eres amado. Mire, a Dios no le importa cuántas veces nosotros hayamos caído. A Dios lo que le importa es su propósito eterno en nosotros. Por eso es que cuando Él miró a David desde una posición de propósito. Y vemos a David clamando, pidiendo. Pero Dios no lo dejó caído. ¿Sabe por qué? Porque Él lo había elegido para que fuera el príncipe sobre la casa de Israel. Él tenía un propósito así como lo tiene con nosotros. Y el propósito de Dios se ha revelado en nuestra vida por Cristo Jesús. Punto número 3 que el apóstol Pablo presenta en este capítulo es que el hijo espiritual siempre tiene un ejemplo que seguir. Por eso el apóstol dice: por tanto os ruego que me imitéis. Los maestros griegos, tanto como los rabinos de aquel entonces, siempre estaban instando a sus discípulos a imitar su conducta y sus prácticas. Ahora usted entenderá por qué Jesús, un día hablando con sus discípulos, les decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque esa era la costumbre, ese era el deseo de aquellos que estaban en posición de liderazgo, aquellos que estaban, como si lo podemos mirar así, de aquellos que estaban encargados a instruir a otros. El deseo era de que ellos hicieran lo que ellos estaban haciendo. Y por eso el apóstol Pablo tiene que llegar a decirle a esta gente y el apóstol tenía como intención apuntar a su estilo de vida en Cristo e instarlos a ser imitadores como él lo era del Señor. Por eso en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 el apóstol dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, Pablo estaba diciendo: yo he tratado de ser una réplica de lo que mi Señor Jesús es. Cada uno de nosotros, mira, a veces nosotros queremos parecernos a otros. A veces queremos asumir la identidad de gente, aún de gente que no tienen a Dios en su corazón. Crecemos con el sueño de ser como Brad Pitt, como ser como Angelina Jolie, de ser como fulano de tal. Y Dios lo que quiere es que tú seas como Cristo. Que tú desees ser como Cristo Jesús. Que todo lo que habitó en Él habite también en ti. Porque en Él habitó toda la deidad. Y si en Él habitó la deidad y ahora nosotros tenemos una naturaleza, en ti también habita la deidad. Por eso es el llamar de Dios a que nosotros vivamos una vida de santidad. Cuando Él dice: ser santo porque yo soy santo, es porque ustedes tienen todas las características, todos los rasgos de su Padre. Gloria al Señor. Por eso usted hoy en el mundo dice: como el Hijo, como el Padre, así es el Hijo. Nosotros tenemos que aprender a ser igual. Seamos imitadores de Él. Sigamos los buenos ejemplos que están establecidos para nosotros. El hijo espiritual comprende que el modelo a seguir es Cristo, pero que Él ha establecido hombres que modelan la vida del Señor Jesús y que sirven como una inspiración de servicio y dedicación a Dios. Mire, Pablo le declara a los filipenses lo siguiente. Filipenses capítulo 4 versículo 9. Mire lo que dice: lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, lo que ha sido efectivo en otros, el Señor a través del apóstol nos comunica que podemos imitarlo, porque será de bendición para nuestra vida en Cristo Jesús. Yo veo el buen ejemplo de los hermanos y le pido al Señor: Señor, también yo quiero ser así. Yo quiero tener ese deseo de servir como Él sirve. Amén. Amén.
No hay nada malo en tener un modelo, gloria al Señor. Todos necesitamos un punto de referencia. El punto de referencia mayor es Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús se ha revelado en cada uno de nosotros. Entonces la referencia no se ha perdido. El punto de referencia usted no lo pierde. Es Cristo Jesús. Pero se está manifestando a través de cada uno de nosotros. Entonces donde yo veo el modelo de Cristo, eso yo quiero imitar. Amén, gloria a Dios. Esto es importante porque esto nos indica que lo que muchos hablan por ahí de que no siguen a hombres, muchas veces lo han llevado fuera de su contexto. Mire, gente anda por ahí hablando esto. Yo no sigo a hombres, yo no sigo a hombres. Y hay que saber entender el contexto de lo que están diciendo. Porque yo encuentro que es importante que todos nosotros, de cierta manera u otra, tengamos un mentor, tengamos, ¿verdad?, alguien que nos aconseje, un maestro que nos enseñe. Gloria al nombre del Señor. Un padre espiritual que vele sobre nosotros. Yo cuando estoy cargado tengo que buscar a alguien con quien descargarme. Voy y me descargo en la presencia de Dios. Pero también a veces busco el consejo, la sabiduría que Dios ha puesto en otros para también poder dirigir mi vida. Amén. ¿Usted me está entendiendo? Gloria al nombre del Señor. Porque la misma sabiduría que Dios derrama sobre su vida, la derrama sobre la vida de aquellos que tienen la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol nos dice: exhortaos los unos a los otros, animaos los unos a los otros. ¿Por qué usted cree que el apóstol dice esto? Porque necesitamos, y en ellos también se revela la vida de Cristo. Usted está aquí, ¿me está entendiendo? Eso es lo que un hijo espiritual debe estar entendiendo en esta hora. Por ahí muchos te dirán: los hijos espirituales tienen que estar con la visión de esta casa. Me dice: la visión de esta casa no es otra que Cristo. Ay, Dios mío, yo creo que usted iba a dar un grito de júbilo. Yo estoy diciendo que la visión de esta casa es Cristo Jesús. Y la casa es usted. Usted tiene la visión de Dios. Entonces seguimos la visión de Dios y aún nos dejamos guiar por aquellos que están instruyendo nuestra vida. Yo no soy dueño suyo, ni usted tampoco es dueño mío. Yo estoy aquí con un propósito. Soy un instructor que Dios ha puesto aquí para guiarle, para enseñarle. Gloria al Señor, porque yo entiendo que en veces nos va a pasar como le pasó al eunuco. Leemos y no entendemos, pero tiene que venir alguien que nos explique qué es lo que estamos leyendo. Pero yo no puedo vivir la vida suya, ni usted puede vivir la vida mía. La vida cristiana usted la vive por la relación que tiene con Dios, por lo que Cristo ha hecho en usted. Es un hijo espiritual. Entonces el hijo espiritual no es un subordinado. El hijo espiritual es alguien que sabe entender en sí, comprende en su corazón que la obediencia yo la estoy rindiendo a Dios. Amén. Pablo dijo: ustedes pueden tener 10,000 maestros, pero lo que le estaba diciendo a ellos era, no es que él estaba en contra de aquellos que le enseñaran. Porque a veces tenemos que ser cuidadosos, porque hay quienes vienen a distorsionar los fundamentos que son establecidos. Hay gente que viene a desviar la noción que tú tienes en Dios ahora. A través de todas las epístolas vemos falsos maestros que se introdujeron en la iglesia. Una vez yo tuve una conversación con un hermano aquí sobre alguien que tenía un error doctrinal, y esa persona hablaba de lo que él creía que era cierto. El otro lo llama, le dice: eso es un falso maestro. Y yo le pregunto: ¿tú sabes tú lo que es un falso maestro? Porque el falso maestro es aquel que se introduce en nuestros lugares para tratar de distorsionar la verdad del evangelio. Aquellos que se introdujeron, que dentro de estas iglesias querían sobrecargar a los creyentes con cosas que ya no debemos llevar sobre nosotros. Ya ese pacto estaba, gloria al Señor, había pasado de tiempo. Ahora estamos en el amado, en Cristo Jesús, y ahora no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia de Dios. No hay nada que le pueda añadir a tu salvación. Oye, tu salvación está completa, fue sellada y garantizada en la cruz del Calvario. Yo no sé si tú me puedes dar un amén a eso, pero yo te lo digo con toda la convicción del mundo. Ay, mi alma adora a Dios.
Esos falsos maestros venían a introducir los diluentes, a introducir los aditivos que a una salvación que ya estaba completa. Por eso el apóstol tenía que decirle: en Cristo vosotros estáis completos. Entonces el instructor se acerca a ti no para tratar de añadir diluentes o añadir aditivos a lo que ya tú tienes, sino que te viene a afirmar la verdad del evangelio. Dice: sigue adelante, confía en tu Dios. Dios ha hecho todas las cosas. Tú en Cristo estás completo. Yo no sé si usted se atreve a hacerle una declaración al hermano que está al lado suyo. Está completo, dígale, está completo. Dígale: está completo, completo, completo. Dígale: está completo. Estás completo, no te hace falta nada. Dile: no te hace falta nada, 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 nada. Mi alma adora a Dios. Ay, que si tienes que hacer esto. Ay, que si tienes que hacer aquello. Estamos a veces como la iglesia tradicional. Como el chiste que me contaron una vez: padre, es pecado contra el cielo y contra ti. Pues date 20 Padre Nuestro y 10 Ave María, a ver si entonces encuentras paz. Pero el apóstol me está diciendo que yo estoy completo. Yo lo que tengo es que confiar en la obra terminada de Cristo. Digo: tú lo hiciste por mí. Tú lo hiciste por mí. Yo tengo el espíritu del Hijo. Yo me estoy identificando con la verdadera paternidad. Yo tengo un padre, tengo un hermano mayor, tengo una herencia. Ay, bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. El Hijo espiritual reconoce que el ejemplo a seguir viene por la obediencia a Cristo y a la palabra recibida por nuestros maestros, mentores, padres espirituales. Miren lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Apunte. Dice: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitar su fe. Acordaos de vuestros guías. Esa es mi función. Yo soy un guía. Un guía que está bajo otro guía. Amén. Y usted es un guía también, que está bajo un guía. El Espíritu Santo. Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos una mezcla de conceptos y de cosas que no nos están dejando ver realmente aleluya. Lo que tenemos es una mezcla de confusiones, cuando en Cristo estamos completos. De igual manera, somos motivados a seguir la conducta de fe que los padres espirituales influencian en nosotros. Es importante en la vida del creyente comprender esto, porque nuestras acciones como creyentes influencian la fe, influencian el pensamiento, la conducta, la vida de aquellos que tienen a Cristo. Es importante esto. Mas aún así, no es lo que me está definiendo a mí. Sí, y digo esto, ¿sabe por qué? Porque a veces vemos a alguien cometer un fallo y ya como si se nos acabara el evangelio. Y lo primero que hacemos es comenzar a murmurar y a criticar y a desprestigiar y a rebajar el testimonio y a hacer todo lo que usted sabe, aquella gente que vive con un espíritu de confusión hacen. Dios no te mandó a ti a hablar de nadie, ni a desprestigiar a nadie, ni a acabar con la moral de nadie. Dios te mandó a ti a entender que tú estás completo en el amado, y que así como esa persona cometió un error, es grande y fiel es Dios y poderoso para levantarle. Mira, al final de este culto, yo espero que todos los hermanos se levanten y vayan allí donde la hermana Rosa y le den un fuerte abrazo. Eso es lo que yo espero, porque eso es madurez en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Mi alma adora a Dios. Sí, eso es lo que yo espero. Gloria al Señor. Porque pudiste cometer un error. Mire, no importa. Dios mandó a su Hijo para restablecerte en una relación con Él. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú para decir que no es?
Mi alma adora a Dios. Termino con esto. Cuarto punto que te quiero mostrar es que el hijo espiritual es la extensión y testimonio del ministerio y visión de Cristo para la iglesia. Es un hijo espiritual. La extensión del ministerio y la visión de Cristo para la iglesia. Mira lo que acaba de decir Pablo aquí. Porque por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel. Versículo 17. En el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué nos está diciendo el apóstol aquí? Él dice, el hijo espiritual es aquel que da seguimiento a las enseñanzas y prácticas que recibe de su Señor. El problema nuestro hoy en día es que la gente quiere vivir en un espíritu de desconexión con la palabra de Dios. Usted está supuesto que todas las enseñanzas que usted recibe, oiga, ahorita yo le dije, nadie puede vivir la vida cristiana por usted, usted vive su propia vida, pero usted está supuesto que usted, a medida que va recibiendo, lo que va comprendiendo, usted lo lleve a práctica, usted lo ponga en vigencia en su vida. Gloria al nombre del Señor. Este es uno de los graves problemas que la iglesia enfrenta en este tiempo. Es que los creyentes no han deseado con pasión abundar en la palabra de verdad. Y el anhelo del apóstol, como decía en Colosenses capítulo 3, versículo 16, es que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros con sabiduría. Ese es el deseo apostólico. Que tú abundes en la palabra. Que la palabra de Cristo abunde en ti. Porque es la palabra la que te va a transformar cada día. Es la palabra la que te va a continuar iluminando por medio del Espíritu Santo en tu vida. Gloria al Señor. Va a continuar iluminando tus pensamientos. Va a continuar iluminando tus procederes. Va a continuar iluminando todo lo que tú necesitas ser. Entonces el interés por las enseñanzas recibidas de la palabra solo en algunos está creando el efecto necesario, porque no se han hecho de la palabra la realidad que debe establecer la vida de cambios. Miren, nosotros tenemos que ser amadores de la palabra. Por no comprender este principio, muchos se están perdiendo de grandes cosas. Mire, Jesús dijo: si ustedes están en mí y mis palabras están en ustedes, pedid lo que sea y os será hecho. Amén. Eso lo dijo Jesús. Pero nosotros tenemos que desear, como niños, decía el autor de Hebreos, como niños espirituales, la leche, la palabra. Pero esa palabra viene como leche, pero luego se tiene que volver. También el apóstol, el escritor de Hebreos dice, tiene que volverse en una palabra de justicia en nosotros. Tú puedes desear los principios de las cosas, pero Dios quiere que tú madures en ella. Amén. Por eso usted leas el capítulo 5 de Hebreos, del versículo 12 en adelante, y capítulo 6. Y usted va a ver cuál era la intención. Quiere una vida de crecimiento y madurez. Entonces el hijo espiritual siempre tendrá, además de esto, y esto es bien importante, siempre tendrá un buen testimonio de aquellos que le suministran la palabra, porque está familiarizado con lo que ellos representan y sus enseñanzas. Hoy alguien me hablaba mientras estaba predicando en el otro lugar, y me expresaban, ellos están pasando por un de acuerdo, ¿verdad?, lo que ellos expresan, están pasando por un mal momento ministerial. Ha habido un reemplazo de liderazgo. Y yo le decía, mientras hablábamos, porque ella decía, el problema es que no hay nadie que se haga cargo. Y quien se hace cargo, mucha de la gente no lo quiere. Entonces yo digo, este es el problema que se ha establecido a través del tiempo.
que no estamos formando hijos espirituales. Porque donde hay un buen padre espiritual, tiene que haber un buen hijo espiritual. Porque quien comunica los principios y los fundamentos establecidos tal como está en la palabra de Cristo y nos hace conscientes de la realidad de ella, en el Hijo se tiene que crear el mismo sentir. Amén. Entonces no importa que usted pueda salir de aquí un día, Dios lo lleva a otras cosas. Pero donde quiera que usted va, usted siempre va a recordarse, yo tuve un buen maestro. A mí me agrada cuando yo oigo gente decir, no, yo tuve un maestro, mire, ese maestro me enseñó a mí estos principios. Y siempre tenemos ese reconocimiento. Pero hoy en día, yo le decía a ella, lo que pasa es que especialmente dentro de la iglesia hispana, ha desaparecido el espíritu del Hijo. Hoy todo es una competencia. ¿Quién sabe más? ¿Quién se ha memorizado más textos bíblicos? Porque a veces se memorizan un montón de textos bíblicos, pero no tienen la comprensión de lo que el texto bíblico quiere decir. Competencias. Nadie puede ver que otro avance, porque ya por ahí se levanta otro diciendo yo lo puedo hacer mejor. Y yo aquí le doy la bienvenida a toda opinión, a toda idea, a todo concepto. Pero al final del día, como padre espiritual, no se olvide que yo en Cristo Jesús a ustedes los engendré. Y que aquí quien estableció Dios como el pastor fui yo. De todas las ideas, trabaje, haga todo lo que usted quiera, porque mi deseo es verlo avanzar. Que nosotros como un cuerpo, ¿verdad? Como Pablo lo presenta en el capítulo 12 de Primera de Corintios, un cuerpo tiene que actuar en una unidad. La cabeza no lo puede hacer todo, las manos no lo pueden hacer todo, tampoco los pies. Dependemos los unos de los otros. Amén. Todos estamos enlazados al mismo cuerpo y Cristo es la cabeza de nosotros. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces Pablo estimula, gloria al Señor. Pablo nos está diciendo aquí que además un hijo tiene la capacidad de representar el reino de Dios donde quiera que se encuentre. Por eso Pablo tenía toda la confianza y dice, mire, ¿usted quiere saber algo de mí? Oiga lo que está diciendo Timoteo allá. Que él les va a decir todo lo que yo he enseñado y predico en las iglesias. No hay mayor contentamiento en un ministerio que cuando hay hijos espirituales establecidos. Que yo no tengo que estar en todo lugar. Allá va él, va el otro. Y cuando hablan, dicen, oye, ¿de dónde tú vienes? No, nosotros venimos allá de la iglesia que pastorea el pastor Caraballo. Oh, estás bien instruido. Veo que tienes buen fundamento. Eso para nosotros nos causa alegría porque estamos promoviendo el reino en manera efectiva. Yo quiero que ustedes como hijos sean la representación de lo que este ministerio realmente está tratando de establecer en este lugar. Porque el ministerio viene de Cristo, Él lo dio, Él fue el que me mandó a hacer esto. Yo no me puse a mí mismo, Él me puso, Él me llamó con llamamiento santo. Él fue el que me dio la comisión y yo nada más estoy cumpliendo con la encomienda. Pero ustedes serán los Timoteos, los Titos, que irán por todo lugar declarando que hay un grupo de creyentes, una comunidad de fe que realmente sabe, entiende, comprende los fundamentos del reino. Termino con esto. Entonces, un hijo espiritual, un hijo en la fe, es la satisfacción de un ministerio de hombres y mujeres que han dado toda una vida dedicada a Jesús. Hoy más que nunca se necesitan gente como Timoteo, se necesitan gente como Tito que honren a Dios con sus vidas, pero que también reconozcan el honor de aquellos que trabajan en el Señor. Identificando un hijo espiritual. Dentro de todo esto que hemos hablado, hoy tú haces un análisis
Porque al final del día, con lo que estamos tratando de cumplir, es con la intención y el deseo de Dios. Y el deseo de Él es que todos lleguemos a ser hijos de Él, hijos espirituales, una familia engendrada por el sacrificio de Cristo. Nosotros no somos la familia que Cristo proveyó para Dios Padre. Amén. Así que yo espero que en algo de lo que hemos hablado hoy, que algo de esto le sirva. Something. Acuérdese donde usted tuvo origen. Comencemos a caminar en calidad de hijos y no como esclavos. Dígale al hermano que está al lado suyo y concluya con esto. Caminemos como hijos y no como esclavos. Somos hijos. Y el hijo sabe su rol y su función. Amén. Amén, iglesia. Póngase sobre sus pies. Oramos al Señor. Dios ha sido bueno. Y no se preocupe, que se va poniendo bueno. Esto va en aumento. Vamos a seguir construyendo en esta verdad. Yo sé que Dios tiene buena intención con nosotros. Y debemos comenzar con transformar nuestra mentalidad.